imprenta se desarrolló principalmente en imprentas de bloques y luego en imprentas móviles. La pólvora inicialmente se la utilizaba para los fuegos artificiales y luego las utilizaron para las armas. La brújula la utilizaron para las navegaciones y así facilitar los viajes marítimos. Los aportes culturales, que es la caligrafía, que refleja la importancia de la escritura, la cerámica y la porcelana, que fue reconocida por todo el mundo, y la arquitectura, que tenemos un claro ejemplo de la muralla china. A continuación, mi compañero. La muralla china es una de las estructuras más emblemáticas e importantes en la historia de la humanidad, con una longitud de más de 13.000 millas. Fue construida en el siglo VII a.C. para proteger a China de las invasiones de los nómadas. En 1987 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y hoy en día es uno de los sitios más turísticos de todo el mundo. A continuación, El tanimú es un tipo de pan chino realizado con frutas frescas tales como uva, piña, fresa y banano. La preparación consiste en sumergir las frutas frescas en una mezcla de agua y azúcar caliente, creando una capa crujiente alrededor. ¿Cuántos años de antigüedad lleva la civilización china? 5.000 años. 5.000. Pero dijeron todos 10. Nombra dos aportes de la civilización china. La imprenta, la pólvora. Ajá, todo eso. Pólvora y imprenta. Tú dijiste Y la ubicación de la civilización china. en Asia Oriental. Vaya, para que con falta. Mientras tanto, para finalizar, podemos observar aquí la vestimenta tradicional, en este caso de la mujer. La civilización china ha sido una de las más influyentes a lo largo de la historia y sus avances en ciencia, tecnología, filosofía, arte y organización social no solamente marcaron su época, sino que han trascendido fronteras y siglos. Al conocer su historia y sus aportes podemos valorar la riqueza de la humanidad y nos ayudan a reconocer cómo el ingenio y la sabiduría de una civilización pueden ayudar a transformar el mundo. Muchas gracias. Mucho gusto, yo soy Pitágoras, nací en el año 570 a.C., nací en la isla de Samos, en el mar Egeo. También soy un filósofo matemático. ¿Saben por qué soy muy conocido? Yo soy muy conocido por haber creado mi teorema de Pitágoras, en el cual explico que en el triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Algunos aportes matemáticos que yo hice fue fundar una escuela pitagórico-religiosa llamada la Hermandad Pitagórica, que se originó en Crotona, Italia. También algunas reglas de mi escuela fueron que tenían prohibido hablar, debíamos vivir en comunidad, yo prohibí comer habas y también les enseñé a seguir una vida disciplinada. Introduje el concepto de que los números son la esencia de las cosas. También desarrollé las bases para la geometría, la matemática y la teoría de los números. También contribuí a las proporciones y al conocimiento de los números irracionales. Yo no dejé ningún legado escrito, más mis ideales se conocieron por mis discípulos. Mi padre fue Nexarco, un comerciante, mi madre fue Pitais, y se conoce que tuve de 2 a 3 hermanos, de los cuales no se tiene mucha información. Algunos datos curiosos de mí es que viajé por Egipto, Babilonia y algunas partes de la India absorbiendo conocimientos matemáticos, astronómicos y religiosos. También soy un místico que creía en la reencarnación de las almas. Y por último, mi muerte fue en el año 495 a.C. al sur de Italia, posiblemente en Metaponto. Las circunstancias de mi muerte son inciertas. Gracias. Yo me presento, mi nombre es Euclides, soy un matemático muy reconocido de hace 300 años. Yo nací en el 300 años antes de Cristo, mucho tiempo. Pero en ese tiempo, en mi nacimiento reinaba el rey I. Ese rey va a ser muy importante en mi vida. Primero les voy a contar cómo surgió todo lo de las matemáticas, porque pasa que a mí, desde muy chiquito, me gustaban las matemáticas, me gustaba, pero ¿qué pasó? Llegó un momento que dije, no me gustan los procesos de esta época.
demostrarlo. Le dije, mira, así loco. Una noche le dije, ahora sí me desvelo, y me tomé un cafecito, a puro café. Entonces en ese momento yo me puse serio. Y mezclo las ecuaciones cuadráticas con la geometría. ¿Cómo mezclaste eso? Me dirán, yo en vez de poner x elevado al 2, no ponía. Yo ponía literalmente la x y la encerraba en mi cuadrito. Mi ecuación cuadrática. Mi cuadradito era cuadrado. Entonces, en vez de yo poner paréntesis, yo ponía rectángulos. Me gustaba mi forma. Les cuento que yo hice un libro llamado Los Elementos, consta de 3 volúmenes. Este libro también es como la Biblia, tiene 12 libros adentro de un solo libro. Pueden leerlo, pueden conocer más sobre mí. Les cuento que también, en un tiempo que a mí me gustaba dar clases de geometría, ecuaciones cuadráticas, me encantaba. Se me acerca el rey, Tenón primero, se me acerca y me dice, verás, ¿será que hay un camino más fácil para la geometría? Y le digo, verás, esta es mi frase célebre, tendrás en mente, le digo, no hay camino real para la geometría. ¿Qué le intenté decir con esto al rey? Le dije que por ser monarca, por ser esto, uno dirá, ya por ser monarca aprende así rápido. No, él tiene que pasar por un proceso para aprender las matemáticas y la geometría, que era mi fuerte en especial. También les cuento que gracias a lo que yo pude dar en mi libro Los Elementos, se utilizó durante 2000 años en adelante desde que yo estuve para las matemáticas en general, donde les cuento un dato curioso, perdónenme por leer, les cuento un dato curioso. Sin Euclides, el álgebra y la geometría moderna no serían lo que son. Entonces, pues sí, Euclides es muy importante. Les agradezco bastante. Y ahora quisiera que me contesten una pregunta. ¿Qué tipo de reglas seguían los miembros de la hermandad pitagórica? Una preguntita mía de Euclides es facilita también, que me responda primero. ¿Cómo se llamó el rey al que le dije mi brazo? Ay, señor. Si quieren también ustedes pueden agarrar, aquí está mucha información sobre mí. Si quieren agarren nomás, no hay ningún problema. No hay muchos, perdónenme. Tómale. Euclides no le alcanzó el presupuesto. No, porque le dio, pero muchas gracias. Por favor, a la leccioncita. Los dos somos de Alejandría, Egipto. Mi educación se destacó en el estudio de la matemática, la astronomía y la filosofía. Mis contribuciones en la matemática fue la edición de textos matemáticos, enseñar matemáticas a estudiantes. En la astronomía fue la mejora de instrumentos y en la filosofía mejora del conocimiento filosófico. Fui una figura muy respetada, ya que tuve un conocimiento muy grande al ser la primera mujer matemática. Fallecí en el año 415 después de Cristo por una turba de cristianos fanáticos. Gracias. Buenos días con todos, mi nombre es Emi Noeder. Yo nací el 13 de marzo de 1882. Fui reconocida por mis aportaciones en el campo de la matemática y la física. Me destaqué tanto que hasta Albert Einstein me reconoció como la mujer más importante de aquella época. Establecí una conexión entre la simetría y la conservación y mi propio teorema, que fue llamado Teorema de Noether, años posteriores después de mi fallecimiento. Me destaqué tanto en los dos campos que revolucioné la teoría de los anillos. Tuve padres judíos y yo fui alemana. Morí en el 1935 por cáncer de ovario. Mi cirugía fue muy exitosa, pero lamentablemente me dio una infección y tuve fiebre por varios días y fallecí el 13 de abril de 1935. Yo me llamo León Cartones, nací el 15 de abril de 1707. Mis padres eran Paul Euler y Margaret Euler. Tenía dos hermanas llamadas Ana María y María Magdalena. Uno de los aportes más importantes que yo hice fue sobre la teoría de Euler,
mi vista derecha y después perdí lo que era mi ojo izquierdo. A la edad de los 13 años me postulé a la Universidad de Brasilia y en el año 1723 obtuve mi primer título como maestro filósofo. Yo les voy a presentar sobre nosotros los babilonios. Nosotros los babilonios nos albergamos en la antigua Mesopotamia, la cual se encontraba al lado del río Tigris y Éufrates. Nosotros como los babilonios tuvimos un gran aporte a la matemática. Uno de ellos fue el sistema numérico sexagesimal, el cual se basa en 60. Por ese motivo tenemos 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora. Con este método también podemos medir grados, minutos y segundos. Otra de nuestras aportaciones más importantes fue álgebra y la aritmética. Nosotros como babilonios desarrollamos el álgebra para resolver distintas ecuaciones cuadráticas, lineales y de grado. Nosotros los babilonios también fuimos los primeros en resolver ecuaciones cuadráticas. Uno de nuestros aportes que hicimos fueron las tablillas. Para resolver esto lo que hacíamos era usar algunos métodos geométricos. Y un dato curioso es que desconocíamos el número 0 y los números negativos, ¿sí? Y aún así lográbamos resolver todas estas ecuaciones. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Abraham Haya. Yo fui uno de los primeramente nací en el año 1070. Nací en Barcelona. También fallecí en Barcelona. Y les voy a contar dos aportes importantes que tuve en ese tiempo. En ese tiempo usaba las matemáticas árabes. En ese tiempo se desconocía mucho, pero yo también hablaba árabe, todo lo que tenga que ver con el árabe. Entonces mis matemáticas eran las matemáticas árabes. También tuve un aporte muy importante que fue llevar las matemáticas árabes a Latinoamérica. En ese tiempo se desconocía muchos de los países, entonces mis matemáticas se fueron para Latinoamérica y también estuve enfermo y fallecí en 1070 en Barcelona, España. Gracias. Buenos días, primero de todo, yo fui George Feder. Yo nací el 17 de septiembre de 1826. Fui uno de los 6 hermanos que tuvo, ¿cómo se puede decir? Que tuve el poder, podamos decir, que yo a temprana edad, 5 o 4 años, yo tuve el conocimiento de las matemáticas, filosofía. Fui uno de los que salió en pocos de mis 6 hermanos. También, como se podría decir, yo resolví a temprana edad, en pocas palabras. Yo fallecí el 10 de junio de 1866, a mis 39 años. Fallecí por la causa de tuberculosis. Ahorita les voy a decir 3 nombramientos que tienen, se puede decir: el cráter lunar, el asteroide y la geometría. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre Aurelio Baldor, más conocido como Baldor. Yo nací el 22 de octubre de 1906 en Habana, Cuba. Dediqué mi vida a ser maestro, escritor y abogado, pero sobre todo maestro, matemático. Durante mucho tiempo dirigí el Colegio Baldor en Habana, Cuba, que fue creado por mi familia y yo. Tras la llegada del nuevo gobierno a Cuba, me vi en la obligación de salir del país. Me exilié primero en México y después me establecí en los Estados Unidos con mi familia, donde seguí con mi carrera de maestro. Mi mayor aporte no fue crear nuevas teorías ni tampoco nuevos ejercicios. Mi mayor aporte fue crear nuevos libros que tengan ejercicios completos con sus respuestas paso a paso. Mi mayor aporte fue el álgebra de Baldor, creada en 1951. Esta álgebra la utilizan hasta el día de hoy y es muy importante en toda América Latina. Incluye más de 6.500 ejercicios, todos la mayoría con su respuesta paso a paso. Está decorado con ilustraciones árabes, como ustedes pueden observar, de matemáticos muy reconocidos. Este libro ha formado a millones de estudiantes durante muchas décadas. Mi objetivo siempre fue que todos los estudiantes, los que cojan alguno de mis libros, no se aburran con las matemáticas, sino que les interese más
y se sientan seguros. Mi legado sigue vivo en cada una de las aulas en las cuales se utilizan los libros, y mi fallecimiento fue el 2 de abril de 1978 en Miami, Estados Unidos. Vamos a hacer un pequeño juego, no sé si tú quieres participar. Solo dos. Asentada a orillas del majestuoso río Nilo, no solo sobrevivió, sino que floreció, creando increíbles avances en áreas como la irrigación, la escritura, la medicina y hasta la vida espiritual. Comenzamos con la ubicación. A continuación, yo les voy a explicar sobre la ubicación del Antiguo Egipto. Esta civilización se asentó en Norte de África a orillas del río Nilo, la cual aportaron un aporte muy importante a su civilización, que son las irrigaciones. Las irrigaciones egipcias se refieren a todos los métodos que usaron los antiguos egipcios para aprovechar mejor el río Nilo y para cultivar. Cada año el río Nilo desbordaba y dejaba una capa limo fértil ideal para cultivar. Los antiguos egipcios inventaron varios sistemas de irrigaciones, los cuales son los canales, los puestos, los shadows y las técnicas de control con inundaciones. A continuación, el calendario. En la antigüedad, los egipcios se basaban en las estaciones e inundaciones y fenómenos naturales para poder cosechar y cultivar. Estamos hablando de un aporte que ha marcado hasta hoy en la actualidad el calendario. Los egipcios se basaban en movimientos del sol y no de la luna, pues como otros antiguos pueblos. El año tenía 365 días repartidos en 12 meses de 30 días cada uno, más 5 días llamados epagómenos. El año egipcio se dividía en 3 estaciones relacionadas con el ciclo del Nilo. Ayet, que significa inundación, de junio a octubre, donde el Nilo crece y fertiliza las tierras. Sheter, que significa emergencia, donde las aguas bajan y empieza el cultivo. Esto es de noviembre hasta febrero. Y por último tenemos Shemu, que significa cosecha. Como el nombre lo dice, empezaban las cosechas de marzo a mayo. ¿Cómo sabían que empezaba un nuevo año? Pues esto se dio gracias a una estrella llamada Sirio. Esta indicaba el inicio del nuevo año, pues cada año esta estrella reaparecía al amanecer antes de la crecida del Nilo. Por esta y por muchas más razones fue muy importante, porque les permitió saber cuándo cultivar y cuándo cosechar, además de las fiestas religiosas y celebraciones, pues seguían el calendario. Y por último, les daré unas pequeñas curiosidades. En primera tenemos que los egipcios no contaban los años como lo contamos nosotros, 2021 o 2022, etc. Ellos nombraban los años según el nombrado del faraón. Si ellos decidían que su nombrado sería inundación, pues así se va a llamar su reinado. Luego tenemos que, aunque el calendario fue muy avanzado, no tenían años bisiestos, por lo que las estaciones se desfasaban y no cuadraban con lo que ellos habían predicho. Para culminar y concluir, aunque el calendario fue conocido por su conocimiento astronómico y su ingenio, también se relacionaba con la naturaleza y con el río Nilo. Ahora vamos a continuar con la escritura y la literatura. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la escritura. La escritura fue esencial en la región y la cultura del Antiguo Egipto. Usaban principalmente lo que son los jeroglíficos en templos, en tumbas. Mientras que el viático nemótico servían para textos religiosos y asuntos cotidianos. Escribían en
compartía información, sino también tenía un valor sagrado. La literatura egipcia incluía textos religiosos como el libro de los muertos, que iban a los muertos al más allá. También había obras ambientales como las instrucciones del Pauten, que daban consejos de vida. Además narraban historias como la historia de Sinué y componían himnos y poesías dedicadas a los dioses de la naturaleza. A continuación, el papiro. Yo les voy a hablar sobre el papel de papiro, que fue fundamental para la escritura y la comunicación en el Antiguo Egipto. Se obtenía de la planta papiro, también conocida en aquella época como Superos papiros. Aquella planta creció a orillas del río Nilo. La producción implicaba cortar y entrelazar las fibras de la planta para crear una superficie suave y curable para la escritura. Los antiguos egipcios utilizaban este material para crear rollos de escritura, documentos, obras de arte, entre otros. Fue fundamental para la difusión en el antiguo mundo con la escritura y la cultura. A continuación, la momificación y las pirámides. Les voy a hablar un poco sobre la momificación. La momificación es una práctica funeraria muy importante para el Antiguo Egipto. Los egipcios creían la vida después de la muerte y pensaban que se debía preservar el cuerpo para que el alma pudiera regresar a él. Por eso desarrollaron un método complejo para poder preservar el cuerpo de los muertos. ¿Cuáles eran los pasos? Bueno, esta podía durar hasta 70 días. Como primer paso tenemos la extracción de órganos. Todos los órganos internos se extraían menos el corazón, ya que en algunos casos, ya que este se descomponía rápidamente, los intestinos, estómago, pulmones e hígado se colocaban en un frasco llamado vasos canopos. Como segundo paso tenemos secado del cuerpo. El cuerpo se cubría con atrón, una mezcla natural de sales. Como tercer paso tenemos relleno y vendado. Se cubrían las cavidades con lino o acerín, luego se vendaba el cuerpo con venas de lino. Como cuarto paso tenemos amuletos y rituales. Se ponían en las venas de lino amuletos protectores y se realizaban oraciones y rituales religiosos. Como quinto y último paso tenemos colocación en sarcófago. El cuerpo se metía en un ataúd o varios ataúdes, uno dentro de otro, para enterrarlos en una tumba. Tenemos que tener en cuenta que la momificación no era igual para todos, ya que los ricos podían pagar por una momificación mejor, mucho más elaborada, pues en cambio los pobres no. También les voy a hablar un poco sobre las pirámides. Las pirámides principalmente estaban construidas con piedra caliza y granito. La piedra caliza se utilizaba para la mayor parte de la estructura y el granito se utilizaba para la cámara del rey y construcciones internas, ¿no? También tenía un significado político, simbólico y religioso, ya que no eran tan solo grandes construcciones, sino también la conexión del faraón con lo divino. Gracias. A continuación, Nabil. Bueno, yo les voy a explicar sobre la medicina en el Antiguo Egipcio. Para empezar este tema, observé que la medicina combinaba dos áreas, la medicina en general como la conocemos y la religión. ¿Por qué se daba esta conexión? Era porque cuando una persona se enfermaba o le pasaba alguna cosa mala, decían que los dioses le habían castigado por algo que no había hecho o había hecho mal y había hecho mal. Después sabemos hoy en día que ellos sabían mucho sobre la anatomía del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque sabían unificar muchos cuerpos. Pero eso sí, ellos no sabían para qué servían algunos órganos, como el corazón, que pensaban que era el lugar del núcleo de sentimiento y el pensamiento. Después tenemos las prótesis que ellos sabían hacer, las cuales eran de manos y pies, pero estas eran hechas de metal y de madera, lo cual quiere decir que no se movían demasiado. Después las infusiones herbales, las cuales podían para sanar el dolor de cabeza, de barriga o para analgésico, para alguna parte o alguna cosa para preparar una cirugía. Gracias. Ahora los gatos egipcios. Para empezar, el dato curioso de los gatos egipcios, en la parte social y en la espiritual representan varias cosas. Además de que son animales domésticos, para los egipcios representan a seres mágicos, seres poderosos. ¿Por qué? Porque representan al dios deidad, a dos deidades, mujeres, que es la diosa de la esperanza y el amor, y la diosa de la guerra. También se acostumbraban las clases altas de esa época, que eran los faraones y nobles, a, cuando mueren los gatos, ponerles con joyas, diamantes, esmeraldas, rubíes, bastones de oro, cadenas de oro, y momificarles como los faraones.
pero en cambio la clase baja acostumbraba a hacer estatuas. ¿Por qué? Porque tenían la mentalidad que el espíritu de ellos alejaba a animales peligrosos. Por ejemplo, a las serpientes, víboras, arañas, tarántulas y ratones que dañaban el cultivo. ¿Por qué? Porque el cultivo representaba la moneda de ellos, era el trueque. Cambiaban el alimento en cambio de oro. También no acostumbraban a hacer guerras cuando había gatos en pueblos, porque como les dije anteriormente, los gatos representan algo importante para ellos. Es algo sagrado que no se puede dañar. También el primer faraón de Egipto, hizo leyes contra los que atacaban a estos gatos. Por ejemplo, a los que mataban, más que sea accidental o por así por matar. Si lo asesinaban, también les mataban. Y si lo maltrataban a estos gatos, los crucificaban como Jesucristo. Pero en cambio no era en una cruz cristiana, era en una cruz de egipcios. Y acostumbraban a ponerles en pueblos, en medio de pueblos, para que vayan humillándolos, lanzándoles fruta podrida y tratándoles de lo peor, más peor que los maleantes de esa época, porque eran algo importante. Y según los egipcios, los del pueblo egipcio, era cuando moría una persona, si era buena, reencarnaba en un gato y subía al cielo. Pero si era mala, reencarnaba a los animales peligrosos que les nombré anteriormente y bajaba al infierno en las nubes. Hasta ahí es la importante. Gracias. Bueno, ahora les voy a hacer unas preguntas. A ver, cuando una persona se enfermaba, le pasó alguna cosa. Buenos días, docentes presentes, compañeras y compañeros. El día de hoy a mi grupo le ha tocado presentar sobre Mesopotamia, la cuna de las civilizaciones. ¿Por qué se le conoce así? ¿Alguien? Porque ahí nació la matemática, también nació el cero, además se dice que nació la religión de esa época. No exactamente. Fue porque fue la primera civilización en la historia humana. Aceptada, sí, la bueno, a continuación mi compañero voy a hablarles sobre la ubicación. Mesopotamia se encontraba en lo que hoy en día es Siria, Irak y Turquía. Mesopotamia en griego significa tierra entre ríos, lo cual tiene mucho sentido, porque está entre los ríos Tigris y Éufrates. Gracias a estos dos ríos, Mesopotamia tenía muchos suelos fértiles, lo que ayudó a que se produzca rápidamente la agricultura y así poder que ellos tengan sus propios alimentos. Gracias. A continuación, tecnología y ciencia. La tecnología y la ciencia avanzaron en matemáticas, escritura y astronomía. Los sacerdotes astronómicos se enfocaban en el Sol, en la Luna, en los planetas y en las estrellas para predecir eventos especiales, hechos importantes e incluso las estaciones. En matemáticas usaban sistemas hexadecimal con base de 60 segundos, 60 minutos. Gracias. Y a continuación, datos. En Mesopotamia se creó el primer mapa del mundo que se hacía llamar el mapa del mundo babilónico. Este no era un mapa geográfico preciso, sino más bien representaba sus creencias y culturas. Fue dibujado en arcilla y representaba la tierra como un círculo redondo rodeado de agua con Babilonia en el centro. En Mesopotamia la medicina era una profesión ya establecida, donde se registraron los primeros enfermeros, médicos y cirujanos. En Mesopotamia la cerveza era una bebida esencial, ya que se consumía en todas las comidas, porque se creía que era más asequible que el agua y más seguro. La cerveza es una bebida a base de cebada fermentada, que era muy importante en todas sus comidas. La vida en Mesopotamia era muy variada. Como escucharon, las personas trabajaban en medicina, ganadería y agricultura. También existían los escribas y sacerdotes, los cuales se encargaban de escribir y realizar los rituales religiosos para la aldea.
Las familias eran muy variadas, ya que solían vivir junto a sus parientes. Los niños ricos solían ir a las escuelas, mientras tanto las niñas se quedaban en la casa a ayudar con las labores. La pirámide social se establecía en base al rey en la punta, después los nobles, sacerdotes y escribas, después y las personas de su Cuneiforme. La escritura cuneiforme es uno de los primeros instrumentos de escritura que fue creado en el año 3500 a.C. Se realizaba en forma de cuña sobre tablillas de arcilla. El código de Hammurabi fue un código creado por el rey de Hammurabi de Babilonia en el año 1750 a.C. Es uno de los primeros códigos legales escritos y su justicia se basa en el dicho de ojo por ojo. La astronomía de Mesopotamia es el estudio de los astros que ayuda a medir el tiempo, crear calendarios y predecir eventos como eclipses. Sí se aportaron al uso de matemáticas para medir el tiempo, dividiendo el día en 24 horas y el círculo en 360 grados. En arquitectura construyeron grandes templos llamados zigurats, que eran centros religiosos. Finalmente, en política organizaron los primeros gobiernos con reyes y normas claras para su población. Yo les voy a hablar sobre la comida tradicional de Mesopotamia. La comida tradicional de Mesopotamia constaba de pescado en el aceite de oliva, el cual era acompañado con tomate, cebolla, pepinillo y limón. Se lo metía al horno durante 40 minutos y también el aceite de oliva era considerado un ingrediente culinario rico y conocido en Mesopotamia. La pregunta es, ¿cómo se dividía la pirámide social de Mesopotamia? No, ¿vale?